En estudios anteriores vimos que cuando el ser humano fue creado, estaba en perfecta armonía con Dios. Pero la rebelión contra Dios trajo el pecado y la muerte al planeta Tierra. El plan de Dios, sin embargo, fue estar siempre con sus hijos y disfrutar de relaciones profundas con ellos. Cuando Adán y Eva pecaron, un animal fue muerto para que pudieran cubrir su desnudez, resultado del pecado. Cuando el pecado apareció, los adoradores de Dios empezaron a realizar sacrificios de animales símbolos del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Caín, Noé, Abraham y otros continuaron la práctica de ofrecer sacrificios en altares. Pero cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, Dios les entregó instrucciones específicas acerca de los sacrificios. Ya no se efectuarían en los altares, sino en lugares determinados. Dijo Dios: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En Levítico, las ceremonias realizadas en el santuario se describen con detalles. El santuario estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Se ubicaban en el atrio el altar del sacrificio y la fuente de agua. El lugar santo tenía un candelabro, una mesa con 12 panes y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Sacrificios diarios eran ofrecidos en el altar designado. Los pecados eran transferidos simbólicamente al animal. En este caso, la sangre del sacrificio era rociada en el lugar santo delante de Dios. De esta forma, el pecador era perdonado. La persona también era perdonada cuando el sacerdote consumía esta carne, que simbólicamente también cargaba los pecados. El sacerdote cargaba los pecados en su cuerpo hasta el lugar santo. Los pecados presentados a Dios por el sacerdote eran perdonados. Una vez al año en el día de la expiación, en hebreo llamado Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de los animales sacrificados. En esa ocasión el sumo sacerdote, el pueblo y el santuario eran purificados del pecado. Ese era considerado un día de juicio porque Dios hacía separación entre los leales y los rebeldes. El santuario construido en la tierra era solo una representación del santuario que está en el cielo. En el Antiguo Testamento hay muchos textos que hablan del santuario celestial. Desde ese lugar, Dios interactúa con su pueblo en la tierra, escuchando sus oraciones y librándolos de aflicción. Más que eso, desde su morada celestial, Dios concede el perdón a su pueblo. El Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos, también habla de la existencia del santuario celestial y dice que el sacerdote del templo israelita sirve en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Jesús entró allí después de su ascensión. Está escrito: Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. En visión, el apóstol Juan contempló el santuario de Dios que está en el cielo. Cada actividad de los sacerdotes israelitas era un símbolo de lo que sería efectuado por Cristo. La muerte de Jesús en la cruz fue el perfecto y completo sacrificio por nuestros pecados. A través de él somos aceptados por Dios y reconciliados con él. Pero después de su muerte y resurrección, él ascendió al cielo para continuar su obra de salvación. Después de ofrecer el sacrificio por los pecados, el sacerdote entraba en el santuario. Lo mismo sucedió con Jesús. Pablo resume su argumento en las siguientes palabras: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así como el sacrificio era el centro del santuario israelita, el sacrificio perfecto de Jesús es el centro de su ministerio en el santuario celestial. Es su muerte en la cruz la que hace posible que Él actúe en nosotros y por nosotros. En este santuario Jesús actúa como mediador entre Dios y los hombres, o como abogado ante el Padre. Cristo puede salvar perpetuamente a los que a través de Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. A través del ministerio de Cristo en el santuario celestial, recibimos todas las bendiciones espirituales, participamos del triunfo de Jesús, revelamos la universal multiforme sabiduría de Dios y somos victoriosos en la batalla contra el mal. Al hablar de Jesús en el santuario celestial, Pablo hizo y hace aún hoy esta invitación. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, aferrémonos firmemente a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Acercarse al trono de un rey en los tiempos antiguos era algo casi imposible, pero Dios es un rey diferente. Él nos invita a acercarnos a Él, porque además de rey, Él es nuestro Padre y amigo.